Jesús, el amigo. Bendito y maravilloso eres tú, mi eterno y soberano Dios. Te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy toda la honra y la gloria, porque eres el único Dios que te la mereces. Rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, Señor Jesús, gracias te doy por esta semana que comienza hoy lunes con un programa más de Manantial de Vida. Seas tú limpiando mi mente, mis oídos, mis ojos, mi boca y mi corazón de cualquier pecado que tenga este siervo tuyo. Mi pecado siempre está delante de tu presencia, Señor. Purifícame, Señor Jesús, para no ser instrumento de estorbo. Que tu palabra llegue a donde tenga que llegar, Señor Jesús. Gracias por todos mis hermanos que están nuevamente hoy lunes acompañándome en un programa más de Manantial de Vida. Gracias por los directores de la Radio Cadena Nacional en Santa Marta, Viterbo Caldas, Medellín, Florencia, Caquetá, Bucaramanga. perdido en mis maldades. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor, para compartir tu palabra y que tu palabra llegue, Señor, llegue y rompa esos corazones de piedra, de mármol, de diamante, y esos corazones duros sean convertidos en corazones de carne. Bendigo en tu nombre a todos los oyentes, Señor Jesús, a todos los bendigo. Bendigo sus vidas espirituales, sus vidas económicas, su trabajo, su salida y su entrada. Bendigo a todos sus seres queridos. Bendigo el poder amarillo en la ciudad de Bucaramanga. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Estaré realizando este programa en tu nombre. Pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Con todo el alma, te alabemos los santos. Con toda el alma. Dios le bendiga grandemente, mis hermanos, en esta noche. Dios le bendiga a mi hermano Jesús Hernán. Hoy quiero compartir la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo del 1 al 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas, tiemblen los montes, causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios es su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios de Jacob, Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Aquí está.
Escuche en Bucaramanga su emisora cristiana Radio Bajo la Unción. Sintonízanos en el dial 89.6 FM. Búsquenos en www.radiobajoLaUnción.com. Nuestro WhatsApp 339 11 858. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. 8 de la noche y 6 minutos. Gracias, hermana Maribel. Nos dice que el sonido está perfecto, full sintonía en el Face de nuestro hermano Luis Naranjo. Y nos pide un llanerito. ¡Ay, tan linda! Hermana Maribel, cuando estamos en vivo por los canales del Face, no podemos utilizar música que tenga derechos de autor, porque automáticamente los señores del Face nos castigan o colocan muda la canción. Entonces el video queda en esa parte muda. Ustedes la pueden escuchar, sí, pero cuando ya termina uno de realizar el programa, ellos van eliminando todo lo que tenga derechos de autor. O a veces a mí me han cortado la transmisión y me dejan desarmado por utilizar música con derechos de autor. Les repito, por eso es que con mucho gusto yo los puedo complacer siempre y cuando no esté en vivo por el canal del Face. Amén. Ustedes se habrán dado de cuenta que para felicitar a todos en su onomástico, en el caso de este momento vamos a felicitar a todos los que estén cumpliendo años, siempre utilizamos a la hermana Adelina o al hermano Pachorrada. Ellos no tienen esta música con derechos de autor. Por tal motivo no hemos tenido problemas en ningún momento. Con mucho cariño para todos los que estén celebrando hoy su onomástico. Porque eres parte importante de nuestra emisora, que el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Pachito Rada, feliz cumpleaños para todos. Hoy que cumples años en el Señor, que Dios te multiplique mucho más. Hoy que cumples años en el Señor, que Dios te multiplique mucho más. Que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación. Que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación. Mientras le des honores al Señor, la paz ahí en tu casa reinará. Si está cumpliendo años de casado, si está cumpliendo años de nacido, si está cumpliendo años de casado, si está cumpliendo años de nacido, que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Dios bendiga a tu esposa y a tus hijos y te ayude para que sigas prosperando. Los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a tus hijos que acá en la tierra lo esperan.
Recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia, recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza, que triunfemos años en el Señor. Seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna. Sus hijos que acá en la tierra lo esperan. Aleluya. Bendito eres tú, Señor Jesús. Excelente programación, mi hermano. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Saludos desde la área de Nicaragua, aquí ya compartiendo la programación y escuchándolo también mi hermano Jesús Hernán Medina. Aleluya. Gracias a nuestro director, el pastor José Enrique, director de Radio Bajo la Unción, La Dalia, Nicaragua. Tranquila, hermana Maribel, el sábado estoy todo el día. O si no, mañana le puede pedir el favor al hermano Rubén que la complazca con unos vallenaticos. Vamos a entrar al tema de hoy porque es un poquito extenso. Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú guiando estos labios de barro, oh Dios del cielo y de la tierra. Seas tú utilizándolos, Señor, y que tu palabra llegue donde tiene que llegar. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Negro camino donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. La ayuda idónea para el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mayoría de las parejas se casan teniendo grandes expectativas para su matrimonio. Sabemos que muchos matrimonios han fracasado y un buen número de los que perduran no son felices. Sin embargo, creen que su matrimonio será diferente porque se aman de verdad. De modo que comienzan su matrimonio con grandes expectativas, pero a menudo, en poco tiempo, estas se tornan en frustraciones. El matrimonio que ellos estaban tan seguros que había sido hecho bajo el influjo de una gran fantasía, cae estrepitosamente a tierra. Las estrellas que tenían en sus ojos se transforman en arena. El embelezo, el deleite que gozaron, es ahora desilusión. Surge la pregunta: ¿qué ocurrió? Ninguno de los dos había aprendido a conducir sus vidas personales o su matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio, no hizo como un inventor que crea una máquina. No, y luego deja que el comprador descubra cómo usarla y manejarla, o cómo se relacionan entre sí las diferentes partes. No. El inventor tiene que saber cómo utilizar su invento. Dios ha provisto información y dirección específica sobre el propósito del matrimonio
y las distintas pero complementarias responsabilidades de las personas que lo componen. Dios ha dado ciertas responsabilidades a la esposa y otras al esposo. Cuando dos personas conocen, aceptan y cumplen las diferentes pero complementarias responsabilidades, se estimula y crece la unidad en el matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por el contrario, cuando el marido y la mujer no comprenden o no cumplen con las responsabilidades que Dios les ha dado, se produce gran confusión y frustración. Lucas 11:17 dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Consideraremos ahora lo que la palabra de Dios dice acerca de las responsabilidades primordiales de la esposa en el matrimonio. Hay muchos pasajes que la palabra de Dios que hablan del rol o papel de la esposa. Algunos pasajes claves son Génesis 2:18-25, Proverbios 31:10-31, Efesios 5:22-24-33, Tito 2:4-5, Primera de Pedro 3:1-6. En el Nuevo Testamento, a menudo se le ordena a la esposa a someterse o a estar en sujeción a su marido. Efesios 5:22-24-33, Colosenses 3:18, Tito 2:4-5, Primera Timoteo 2:9-12, Primera de Pedro 3:1-6. La idea de la sumisión de la esposa no es muy popular hoy en día. A veces el antagonismo a la sumisión de la esposa surge de una rebelión pecaminosa contra la voluntad de Dios. Sumisión no es un término machista y tampoco significa sometimiento impuesto por el autoritarismo patriarcal. En otras ocasiones puede surgir de un concepto falso de lo que involucra el sometimiento vil de la esposa, como lo define hoy el movimiento que se hace llamar feminista. Con el fin de corregir esto, vale señalar lo que no es la sumisión bíblica. La sumisión no es un concepto solo para las mujeres. Es un concepto aplicable a todo creyente. Efesios 5:21, Filipenses 2:3-4, Primera de Pedro 5:5, Romanos 13:1, Hebreos 13:17. La sumisión, estimados oyentes, no significa que la esposa sea una esclava. En realidad, la esposa nunca es tan libre como cuando está en sumisión a su esposo. Reconociendo su rol o papel de cabeza del hogar, pues entonces tiene libertad para llegar a ser todo lo que Dios propuso que fuese. La sumisión no quiere decir que la mujer jamás debe abrir su boca en la casa, la calle o la iglesia, que nunca puede dar una opinión, un consejo, que jamás da edificación. Proverbios 31:26, Hechos 18:26, Jueces 13:21-23. La sumisión no significa que la esposa sea una flor de adorno que deja que sus habilidades queden adormecidas. Proverbios 31. La sumisión no significa que la esposa sea inferior al marido. El Señor Jesucristo no era inferior como hijo de Dios
a María y a José en su niñez o adolescencia. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que cuando era niño estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. El Hijo de Dios e Hijo del Hombre estaba sujeto a su Padre Celestial y también honraba a sus padres terrenales. Lucas 2:48-49. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 3:23 dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. El Señor Jesucristo en ninguna manera era inferior a Dios su Padre, aunque estaba sujeto a Él. Juan 14:28 dice: Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amáis, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él es en todo sentido total y completamente Dios manifestado en carne. Sin embargo, las Escrituras afirman que hay un orden y una estructura en el ministerio de su voluntad o el ministerio de la piedad. El Señor Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Y el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Esto no implica que Cristo sea inferior a Dios el Padre. Más bien enseña que hay unidad perfecta en Dios. Cristo y su Padre uno son. No son dos ni tres seres divinos conformando un Dios trino, sino Cristo como Hijo dando el ejemplo de obediencia, humildad, humillación, anonadamiento, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo en forma de Dios y en forma de siervo, semejante a los hombres, pero sin pecado. Del mismo modo, la sumisión de la esposa en ninguna manera implica inferioridad. Al contrario, enseña la necesidad de orden y estructura, de compartir la responsabilidad en el hogar. Génesis 1, 26, 27 y Gálatas 3, 28 afirman el estatus de igualdad y dignidad de la mujer y el hombre. Génesis 2, 18. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Ahora, veamos la sumisión de la esposa desde un punto de vista más enfocado en la realidad. Las escrituras indican que es la responsabilidad de la mujer someterse. Y también ordena que deben someterse mutuamente como marido y mujer en el temor de Dios. En ningún lugar se dice que el esposo deba lograr la sumisión de la esposa mediante los golpes o la fuerza física. Más bien, se le manda a la mujer que sea sumisa, Efesios 5:22 y 1 de Pedro 3:1.
Las escrituras indican que la sumisión de la esposa debe ser continua, permanente. En el griego, el verbo utilizado en la mayoría de los pasajes sobre la sumisión está en tiempo presente. La sumisión será el estilo de vida continuo de la esposa, Efesios 5:22 y 1 de Pedro 3:1. La sumisión de la esposa es un mandamiento, no una opción. El verbo en griego está en el modo de elección, Efesios 5:21 y 1 de Pedro 3:1. La sumisión no se basa sobre la forma en que la trata su esposa o la maltrate, sino en reconocer que su esposa es la cabeza. Sino en reconocer que su esposo es la cabeza, y si la cabeza comienza a trastornarse, a ella le resta seguir edificando con sabiduría hasta que la cabeza del hogar se restablezca. Ni tampoco se ve condicionada por las habilidades, talentos, sabiduría, educación o estado espiritual del marido. 1 de Pedro 3:1 y Lucas 2:51. La sumisión de la esposa es espiritual. Debe hacerse como al Señor, Efesios 5:22. El Señor manda que la esposa sea sumisa, pero también ordena someterse al esposo mutuamente, Efesios 5:21. Negarse o someterse a su esposo o esposa equivale a estar en rebelión contra Dios mismo. Sumisión a su esposo o esposa es una prueba de su amor a Dios, además de probar su amor hacia su esposo. La esposa, entonces, debe considerar la sumisión a su esposo y el esposo a su esposa como un acto de obediencia a Cristo, y no solamente como un acto impositivo u obligatorio a su esposo, porque es mujer. El Señor Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Y uno de los mandamientos a las esposas y esposos es: estén sujetas a sus propios maridos, Efesios 5:21-30. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Además, la sumisión es espiritual, pues debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El contexto en que se ordena la sumisión indica que solo puede ser ejercida por mujeres cuyos corazones han sido limpiados por la sangre de Cristo, que son fortalecidas en su interior por el Espíritu Santo, por mujeres que están llenas de toda la plenitud de Dios. Efesios 1:1, Efesios 5:21, Primera de Pedro 1:1 y Primera de Pedro 3:6. La sumisión es un concepto concedido por Dios en el orden divino decretado antes y después del pecado. Miremos la sumisión antes de la introducción del pecado. Dios, trono, nombre, justicia, amor eterno. La palabra de Dios, verbo, verbo de vida, la vida eterna. El Espíritu de Dios, el secreto de Dios, misterio de su voluntad o de la piedad. Ángeles, universo, el ser humano, varón y hembra los creó, animales, la tierra y su plenitud, el estrado de sus pies de Dios. Ese es el orden. Ahora miremos la sumisión después de la introducción del pecado. Nuevamente repito el orden. Dios, trono de Dios, nombre, justicia, amor eterno, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el secreto de Dios, ángeles, universo, el ser humano. Génesis 3:16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Primera Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Amén. Espero que me estén entendiendo. Estoy dándoles el orden. La Escritura enfatiza más lo que debe hacer la mujer para sujetarse a Dios y a su marido que lo que no puede hacer. La sumisión mutua entre marido y mujer es la libertad de ser libres, entregados, creativos, considerados, entre otras cosas buenas, bajo la autoridad instituida divinamente. La sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades, recursos y energía a disposición de su marido, como el marido coloca amor, protección, provisión y dedicación a disposición de su mujer. Sumisión quiere decir que ambos, marido y mujer, ceden y utilizan todas sus habilidades bajo la dirección de Dios para el bien de ellos como pareja bendecida en matrimonio y de la familia. Significa que se consideran el equipo de unidad y no contrincantes que luchan uno contra el otro, y procuran sobrepasar sus diferencias de género, físicas, emocionales y sentimentales. No son solamente seres independientes que van por su propio camino, sino compañeros de equipo que luchan por los mismos logros. Tienen ideas, opiniones, deseos, pedidos y percepciones distintivas, pero mirando en la misma dirección, propósito y meta, y con amor lo consiguen, lo concretan, lo alcanzan, pero saben también que en todo equipo unido alguien tiene que tomar las decisiones finales. Sin duda será la cabeza del hogar,
con la aprobación de su ayuda idónea, no la omisión de ella, porque entonces se quejará de ser ignorada y pisoteada, y nuestras oraciones serán impedidas. Sabemos que los miembros del equipo debemos apoyar al capitán, a sus planes y decisiones, o no habrá progreso, sino lo contrario, habrá confusión y frustración. La sumisión involucra las actitudes de la esposa virtuosa, además de sus acciones. El Señor Jesucristo se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Pero, ¿cómo sirvió a su Padre? Con un espíritu de subordinación, con un espíritu de subordinacionismo, inferioridad divina, resignación de servicio a ciegas, o de cargo, Dios menor, Dios secundario. No, de ninguna manera. Cristo sirvió a su Padre con alegría porque le agradaba hacer su voluntad. La profecía así adelantó lo que era estar sujeto, obediente, no subordinado. Salmo 46:8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Del mismo modo, la sumisión de la esposa a su marido y de éste a su esposa ha de ser alegre, no servil o de mala gana. Colosenses 3:23-24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Las Escrituras declaran que la esposa, según Dios, con voluntad trabaja virtuosamente con sus manos. Proverbios 31:13. Y se siente satisfecha al utilizar todos los recursos que Dios le ha dado para suplir las necesidades de su marido y de su familia. Efesios 5:33 contiene un importante mandato referente a la actitud en la que la esposa debe someterse a su marido. Dice: la mujer respete a su marido. Al someterse a su esposo, debe hacerlo con una actitud de respeto. Esto, estimados oyentes, es más claro en la versión ampliada del Nuevo Testamento, donde afirma que la esposa debe considerar, honrar, preferir, estimar, alabar y admirar a su esposo. Y este también debe hacerlo de la misma manera. Efesios 5:28-30 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La sumisión de la esposa debe ser extensiva. Debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Efesios 5:24. Surge la pregunta: ¿qué debe abarcar la sumisión de la iglesia a Cristo? Debe ser total, completa, sin reservas. El esposo también entonces hará lo mismo. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Efesios 1:22. Y todo lo que la iglesia hace en palabra o en hecho debe ser en el nombre del Señor Jesús, en total dependencia de su autoridad y poder. La iglesia debe reconocer a Cristo en todos sus caminos y hacer todo para su honra y gloria. Colosenses 3:17, Proverbios 3:5, 6, 1 Corintios 10:31. Del mismo modo, Pablo dice que las esposas estén sujetas a sus maridos en todo. Este todo no implica una violencia sexual o corrupción moral y espiritual. Primera Tesalonicenses 4:7 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La sumisión de la esposa no es algo que ocurre a veces y a veces no. Tampoco debe ser selectivo, es decir, elegir lo que le gusta y rechazar lo que le disgusta. La sumisión debe ser su estilo de vida en todo tiempo, en todo lugar y en todo aspecto. Esto no significa que ella debe obedecer a su marido cuando éste le ordene hacer lo que Dios prohíbe. La golpea, la humilla, la grita constantemente, la hace sufrir o cuando procura que haga lo que Dios no manda. La mujer se sujetará a su marido como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. La autoridad del esposo es delegada. Esta autoridad proviene de Dios, no por ser el macho. Esta autoridad del esposo no es para someter a la esposa a desempeñar un puesto de recibir solo órdenes, sino de mantener la comunión agradable y buena en la unión de los que son una carne. Si en la casa solo hay un capataz y no un padre de familia, lo que hay es una usurpación de autoridad, rebelándose en contra de Dios y de su orden divino. Sin embargo, cuando la autoridad del esposo le ha sido delegada, él pierde su autoridad en algunas ocasiones y en aquellas áreas cuando sus deseos o ambiciones están claramente en contra de la voluntad revelada de Dios. Cuando el marido le pide a la mujer que haga algo que indudablemente es contrario a la palabra de Dios, la esposa debe obedecer a Dios antes que al hombre. Hechos 5, 28, 29. Y esto no se dice aquí solo por la parte sexual que se pervierte, sino en todas las áreas espiritual, moral y material. La sumisión de uno con otro, la esposa a su marido, el marido a la esposa, entonces debe ser extensiva. 1 Corintios 13, 1, 8 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido,
es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la sumisión mutua no necesariamente debe ser total o ilimitada. Ella o él deben someterse o complacerse mutuamente, excepto cuando contradigan la palabra de Dios. 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Aún así, cuando se ayuden, trabajen o amen mutuamente, han de hacerlo de un modo amante, sumiso. Y si por motivos de conciencia deciden tener un tiempo de espera, que expliquen con calma y claramente sus razones, asegurándole al marido o a la esposa su amor y lealtad, y procurando demostrar ese amor y esa lealtad en maneras variadas, continuas y comprobables. La mujer será la ayuda de su marido, Génesis 2:18, pero no lo podrá ser si manifiesta un espíritu contencioso, desconsiderado y no cooperativo. Su esposo no podrá recibir tampoco el complemento de la ayuda idónea si éste tiene por bajeza la condición femenina de la mujer. Un examen honesto de las Escrituras lleva a la conclusión que el ministerio primordial del matrimonio de por vida es la sujeción a Dios. Si la pareja casada está sujeta y teme a Dios, la responsabilidad de la ayuda idónea de estar sujeta o el sometimiento mutuo como marido y mujer no tendrá impedimento alguno para la felicidad en el hogar. Cuando Dios creó a Eva para Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, literalmente como otro significado de complemento. Es ser correspondiente con él o para él, su marido. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2:18, 22. Varios factores importantes acerca de la relación de la esposa con su marido surgen de este pasaje. Dios creó a la mujer para ser ayuda del hombre. Sin la mujer, el hombre aún en su perfección estaba incompleto. Dios creó a la mujer para ser una ayuda idónea,
Ninguno de los animales podía proveerle al hombre la ayuda que necesitaba. Solo la mujer podía hacer eso. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. Dios creó a la mujer para corresponder al hombre. Ella es similar al hombre, pero algo diferente. Es humana. De ahí que haya sido traída por Dios para que Adán la recibiese como igual y, por tanto, madre de los vivientes al engendrar descendencia, y también es tipo de cuerpo de Cristo. El esposo la compró a precio de sangre. Es el apoyo, alegría y complemento del hombre, no su copia al carbón. Es indispensable. 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. De acuerdo con las Escrituras, la esposa fue creada para llenar las necesidades, las faltas, la incapacidad de su marido. Fue creada para ser la ayuda singular de su marido. De ahí que en un hogar no tenga la cabida la mujer necia, la extraña ni la alborotadora. Le ha de dar bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31:12. Debe ser como vid fructífera en la casa de su marido. Salmos 128:3. Debe ser una carne con su esposo, y esto solo ocurrirá en la medida que acepte y cumpla con el rol que Dios dispuso para ella en el matrimonio. Esto no significa que todo lo que hace debe estar directamente relacionado con su marido. Tampoco quiere decir que nunca deba hacer algo en beneficio propio o de otros, o que jamás deba participar en actividades o ministerios fuera del hogar. Proverbios 31:10-31. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considerará los caminos de su casa y no comerá el pan de balde. Significa que jamás debe hacer algo en detrimento de su esposo o que le cause daño o que la obligaría a descuidar su ministerio primordial de ayudar a su esposo. Proverbios 31:10-31. Me gustaría sugerir formas específicas en que la esposa puede ayudar a su marido. Puede ayudarle en haciendo que su hogar sea un lugar seguro, un lugar de aliento, comodidad, comprensión, refugio. Proverbios 31:11-17 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. No haga bromas acerca de él ni comentarios hirientes. Tampoco le recuerde constantemente sus faltas, errores y fracasos. Estimada esposa, corrija a su esposo solamente si es absolutamente necesario. Corrija a su esposo si es absolutamente necesario
y evite el peligro de dejar que el hogar esté desordenado y lleno de confusión. Estimada esposa, evite el peligro de hacer del hogar una sala de exposición, donde todo debe ser siempre estar en su lugar y sin ninguna mancha. Los maridos quieren vivir en sus hogares y no en una sala de exhibición. Siendo confiable y formal, manteniendo una buena actitud, dialogando abierta y honestamente en amor, Efesios 4:25. Estando satisfecha con su posición, sus posesiones, sus tareas, Filipenses 4:16-13, Hebreos 13:5-16. Siendo sufrida, perdonadora y paciente, Efesios 4:2, 31-32, Colosenses 3:12-14. Mostrando interés en sus problemas y asuntos, Filipenses 2:3-4. Siendo un miembro laborioso, frugal, diligente, emprendedora y creativa del equipo, Salmo 128:3. Ofreciendo sugerencias, consejo y corrección cuando es necesario, en amor. Manteniéndose hermosa, especialmente en su ser interior, 1 de Pedro 3:5. Cooperando con su esposo en la crianza de sus hijos, promoviendo lealtad a su esposo en los hijos. Las actitudes de la esposa hacia su marido son adoptadas rápidamente por los hijos. Una falta de respeto, confianza en su liderazgo, quejas acerca de lo que ha hecho o ha dejado de hacer, ejercerán una influencia debilitante sobre los hijos. Ella, con sus hijos o cualquier otra persona, debe evitar tomar una posición en contra de su esposo. Debe apoyarle y cooperar con él en la disciplina. Toda diferencia de opinión acerca de la disciplina debe dialogarse lejos de sus hijos, siendo agradecida. El aprecio debe expresarse libremente y en variadas formas, mostrando confianza en sus decisiones. Desdén, falta de confianza, ansiedad u oposición fuerte a sus decisiones pueden hacer que él se torne indeciso, defensivo o que no acepte ninguna innovación. Si la esposa duda de la sabiduría de alguna decisión importante, debe hacérselo saber sin amenazas y descontar que hay algunos hechos o factores que ella desconoce y que en verdad él desea lo mejor para todas. Esposas, Dios las ha llamado a someterse a sus maridos, a ser su ayuda idónea y singular, no a reemplazar a sus madres o hermanas, ni a ser matronas, mujeres convertidas en la jefatura de un clan a quien todos le rinden obediencia y rendición absoluta. Sin embargo, de nada vale que usted tenga todo el conocimiento de lo que esto significa si no lo pone en práctica en la relación con su marido. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir este hermoso tema. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Aquel negro camino donde yo anduve perdido. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.